Punto número 11. Un bloque se encuentra en reposo sobre un plano inclinado que forma un ángulo alfa con la horizontal. Se encuentra experimentalmente que si se incrementa el ángulo de inclinación, el bloque comienza a deslizarse a partir de un ángulo alfa. El coeficiente de rozamiento estático es mu sub e igual a 0.4. Calcular el ángulo alfa. Bueno, acá tenemos un diagrama explicativo. Como vemos, está el plano inclinado, está la caja y acá está el ángulo alfa que nos pide el problema. El problema nos dice que ese es el ángulo límite para que la caja no se comience a desplazar. Por lo tanto, si nosotros tenemos este plano y lo deslizamos, lo vamos deslizando, la caja va a comenzar a tomar velocidad y se va a comenzar a deslizar sobre dicho plano inclinado. Por lo tanto, hay que considerar el estado estático a la hora de llevar a cabo el problema. Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Vamos a marcar el peso, que siempre lo marcamos hacia abajo. Recordemos que el peso es la fuerza que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos. Vamos a marcar la normal, que es la fuerza que la superficie realiza sobre la caja. Y como nos hablan de coeficiente de rozamiento, vamos a tener en cuenta una fuerza de fricción, que por lo general la marcamos en contra del movimiento de la caja. Aunque la caja no se mueve, lo que detiene que la caja se deslice es esta fuerza de fricción, que va a apuntar para arriba y va pegada a la superficie y a la caja. Acá no le pusimos el vector a la fuerza normal. Vamos a plantear la segunda ley de Newton, aunque el cuerpo esté quieto. La segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Si recuerdan, desdoblamos esta ecuación tanto para el eje Y como para el eje X. Suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X, y suma de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. Lo que vamos a hacer es marcar los ejes X e Y ya rotados. No lo vamos a hacer paso a paso porque ya lo hicimos en los anteriores ejercicios. Marcando así el eje Y de forma tal que coincida con la normal. Apuntamos el eje Y positivo para este lado. Y el eje X de forma tal que coincida con el plano inclinado, con la superficie. Es decir, tenemos acá. Podemos estirarla hasta acá, marcando el eje positivo de las X para acá. Como el cuerpo está quieto, la caja no se desliza ni para la derecha, como presume el dibujo, ni para arriba ni para abajo. Es decir, no hay aceleración ni en X ni en Y. Esta aceleración sería 0 y esta aceleración también sería 0. Por lo tanto, la suma de fuerzas en X nos queda igual a 0 y la suma de fuerzas en Y también nos queda igual a 0. Hay que recordar que acá la normal coincide con el eje positivo de las Y, la fuerza de fricción coincide con el eje negativo de las X, y la fuerza del peso forma un ángulo que es el ángulo que estamos buscando, el ángulo alfa, con el eje negativo de las Y, como se ve acá. Vamos a tener en cuenta otra definición. Sabemos que la fuerza de fricción se calcula como el coeficiente de roce estático por la normal. No tenemos ningún dato y el único dato que tenemos es el coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, vamos a dejar todo en función del coeficiente de rozamiento. Vamos a despejar coeficiente de rozamiento igual a la fuerza de fricción sobre la normal. Pasamos normal dividiendo para acá y damos vuelta a la ecuación. Para resolver el problema, entonces, hay que encontrar esta relación. Hay que trabajar con la fuerza de fricción y con la fuerza normal. Comenzamos entonces a trabajar primero con esta expresión, suma de fuerzas en X. Vamos de nuevo a ver, vamos a llamarle 1 y esta ecuación la vamos a llamar. Vamos a comenzar con la ecuación 1. Suma de fuerzas en X igual a 0, ya que dijimos que no hay aceleración porque el cuerpo está quieto tanto en X como en Y. Si vemos en X tenemos la fuerza de fricción y la componente en X del peso. Tenemos el peso acá y su componente en X
va a ser esta, que es la proyección en X, y la vamos a llamar, como veníamos llamando a las proyecciones, P en X, que es la componente en X del peso. Como vemos, apunta para el lado positivo de las X. Hacemos entonces suma de fuerzas en X y nos queda fuerza de fricción, lo ponemos en forma vectorial sin tener en cuenta el signo, más la componente en X del peso, también lo ponemos en forma vectorial, todo igual a 0. Ahora le vamos a sacar los vectores, es decir, las flechitas de arriba, y para eso vamos a tener en cuenta los signos que tienen las fuerzas. Como veíamos, la fuerza de fricción apunta hacia la parte negativa de las X, por lo tanto tiene signo negativo, menos fuerza de fricción. Y la proyección del peso en X apunta hacia el lado positivo de las X, por lo tanto tiene signo positivo, más Px. Todo esto igual a 0. Como lo que teníamos que relacionar era fuerza de fricción y normal, despejamos la fuerza de fricción. Nos queda menos fuerza de fricción igual a menos Px, porque pasa Px restando para el otro lado. Como tenemos menos y menos, nos queda el término fuerza de fricción igual a la componente del peso en X, que llamamos Px. Vamos a proceder entonces a ver cuánto vale Px. Para eso analizamos la componente acá. Como vemos, el ángulo P forma un ángulo, el ángulo alfa, con el eje negativo de las Y. Y este lado es equivalente a este lado, que es Px. Tienen el mismo tamaño, que es lo que nos interesa saber. La fórmula trigonométrica que nos relaciona el ángulo con el cateto opuesto, como vemos este es el cateto opuesto a este ángulo, es la del seno. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que es Px. Dijimos que este lado es igual a este lado, por lo tanto Px, sobre la hipotenusa, que es P. Como nos interesa Px, pasamos P multiplicando para el otro lado y nos queda P por el seno de alfa igual a Px. Damos vuelta a la ecuación, por lo tanto nos queda Px igual a P por el seno de alfa. Y ya encontramos la expresión de la componente del peso en X. Por lo tanto, acá nos queda fuerza de fricción igual a P por el seno del ángulo alfa. Ya encontramos la primera parte, que era la fuerza de fricción. Ahora nos queda encontrar la normal. Y la normal la analizamos con la segunda ecuación. Vamos a dividir esto para tener un poco más claro. Para encontrar la normal, entonces, utilizamos la ecuación 2. Suma de fuerzas en I igual a 0. Suma de fuerzas en I igual a 0. Decíamos que era 0 porque como la caja está estática tanto en X como en Y, no hay aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en I? Tenemos la normal y vamos a tener la componente en Y del peso, que va a coincidir con el eje negativo de la Y. Vamos a tener el peso acá y la componente en Y va a ser esta, que apunta hacia abajo. La vamos a llamar entonces PI. Recordemos que es esta fuerza. Volviendo acá, tenemos suma de fuerzas en Y, dijimos que era la normal, esta normal, y PI. La ponemos como vector normal más PI. Siempre que ponemos como vector no tenemos en cuenta los signos. Todo esto igual a 0. Una vez que le sacamos la flechita de arriba, es decir, que ya lo dejamos de anotar como vectorial, sí tenemos en cuenta los signos. La normal apunta hacia arriba y la componente I del peso apunta hacia abajo. Todo esto igual a 0. Como vemos, verificamos. Normal apunta hacia arriba y la componente I del peso apunta hacia abajo. Vamos a despejar la normal porque es lo que nos relaciona el coeficiente estático. Entonces vamos a poner normal igual a PI. Lo que nos queda por hacer es sacar la componente en Y del peso de la misma forma que sacamos la componente en X del peso. Acá tenemos entonces el ángulo alfa que estamos buscando. Y lo que nosotros queremos es encontrar este cateto adyacente. La fórmula que nos relaciona cateto adyacente con el ángulo es la del coseno. Coseno de alfa igual a cateto opuesto, que es PI,
está acá el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es P. Como vemos, acá está el ángulo rectángulo, el triángulo rectángulo, el cateto adyacente al ángulo es PI y la hipotenusa es P. Despejamos PI, pasando P multiplicando por el otro lado, nos queda P por el coseno de alfa igual a PI. Damos vuelta a la ecuación y nos queda PI igual a P por el coseno de alfa. Ya directamente reemplazamos acá. Nos queda entonces normal igual a P por el coseno de alfa. Ya encontramos las dos ecuaciones o dos valores que necesitamos para relacionar el coeficiente estático. Ponemos entonces coeficiente estático igual a fuerza de fricción sobre la normal. El coeficiente estático lo vamos reemplazando. Fuerza de fricción vimos que era P por el seno de alfa. Todo esto dividido la normal que habíamos llegado a que era P por el coseno de alfa. Alfa, recuerden que es el ángulo que estamos buscando. Acá tenemos peso arriba y peso abajo y se simplifican. Nos queda entonces el coeficiente estático igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Usamos la identidad trigonométrica, coeficiente estático igual a seno sobre coseno igual a tangente del ángulo. Como lo que tenemos que sacar es el ángulo, despejamos el ángulo pasando tangente para el otro lado. Nos queda, la tangente pasa al otro lado como arco tangente, es la inversa de la tangente. Arco tangente del coeficiente estático. Todo esto va a ser igual al ángulo alfa. Ahora nos queda reemplazar el valor, el coeficiente estático. Sabíamos que era de 0,4. Por lo que acá vamos a dar vuelta a la ecuación. El ángulo alfa va a ser arco tangente del coeficiente estático. Y reemplazamos entonces el ángulo alfa igual al arco tangente de 0,4. Si ponemos estos valores en la calculadora, nos va a quedar un ángulo alfa igual a 21,8 grados, que es el ángulo que estábamos buscando. Esta sería la respuesta, que quiere decir que el ángulo alfa que está acá mide 21,8 grados. Si nos pasamos a 21,9, la caja ya va a comenzar a deslizarse hacia abajo.